Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido referente al análisis de regresión lineal múltiple. Sean todos bienvenidos. Como propósito, con este contenido buscamos que ustedes, al finalizar este tema, estén en la capacidad de aplicar el análisis de regresión lineal múltiple para determinar el grado y magnitud de relación que existe entre dos o más variables regresoras X con respecto a la variable respuesta Y en estudio. Es decir, estén en la capacidad de elaborar modelos lineales que involucren más de dos variables independientes o dos o más variables independientes para poder predecir el comportamiento de una variable dependiente Y. La regresión lineal múltiple pertenece al nivel de investigación predictivo y su propósito es predecir, generar modelos lineales que involucran dos o más variables independientes X para poder predecir el comportamiento de una variable dependiente Y. La regresión lineal múltiple, a diferencia de la regresión lineal simple, esta involucra en el análisis o en el modelo lineal la participación de dos o más variables independientes X o variables regresoras con las que se pretende predecir el comportamiento de la variable respuesta o variable dependiente Y. Por lo tanto, la regresión lineal múltiple se aplica cuando en el estudio o el propósito del investigador radica en poder generar un modelo de regresión lineal y este modelo involucra la participación de dos o más variables independientes X para poder predecir el comportamiento de una variable dependiente Y. Producto de ello se denomina como datos multivariados. Es decir, el análisis de regresión lineal múltiple corresponde a uno de los métodos de análisis multivariados. Principales características del análisis de regresión lineal múltiple. Número 1. Es el estudio de la forma en que una variable dependiente, esa variable dependiente puede ser el rendimiento de un determinado cultivo, la producción láctea de un determinado hato, la ganancia de peso o el rendimiento en canal, se relaciona con dos o más variables independientes o regresoras X. Número 2. La variable de respuesta Y se quiere modelar, es decir, se quiere generar o elaborar ese modelo de regresión lineal en función de dos o más variables regresoras X. A diferencia de la regresión lineal simple,
donde el modelo lineal involucra la participación de Y y solo una variable independiente X. Número 3. Cada regresora o cada variable regresora ingresa o se incorpora al modelo lineal mediante un determinado coeficiente de regresión parcial. A través de ese coeficiente es que cada una de las variables regresoras X se incorporan o integran al respectivo modelo. Veamos el modelo de regresión lineal múltiple. En sí es un método matemático que modeliza la relación entre una variable predicha, también denominada endógena, es decir, la variable respuesta o variable y las variables regresoras, también denominadas exógenas, X. Veamos el modelo. Una variable dependiente o Y, a la cual también se le denomina variable dependiente, variable respuesta, variable explicada, variable predicha o variable endógena. Luego tenemos beta sub 0, que representa al intersecto, es decir, es el que corta en un punto a el eje Y, ubicándose en el plano cartesiano. Luego siguen los demás coeficientes, beta sub 1, que representa esa pendiente o variación que se produce en Y por cada unidad de incremento en X1. Eso representa beta sub 1. X sub 1 corresponde a la primer variable independiente en análisis. A las variables independientes también se les denomina como variable regresora, variable explicativa o variable predictora. De igual manera, beta sub 2, que representa el coeficiente o la pendiente de la segunda variable independiente que se ha incorporado en el modelo para poder predecir Y. Y así se van incorporando o agregando cada una de las variables independientes X en estudio, según el propósito del investigador. Así va a ser el número de variables independientes. Y este es el modelo de regresión lineal múltiple. Ejemplos de aplicación del modelo o del análisis de regresión lineal múltiple. Por ejemplo, para estudiar la relación entre el pH, la salinidad, el contenido de zinc y el contenido de potasio presentes en el suelo con respecto a la producción de biomasa de un forraje. En este caso, ese volumen o esa producción de biomasa representa la variable dependiente Y o variable respuesta y el pH, la salinidad y el contenido de zinc y potasio, las variables independientes X. Veamos otro ejemplo. La producción de leche promedio por vaca, que representa a la variable Y, en cada uno de los 20 establos. Se desea ajustar un modelo de regresión lineal múltiple, considerando como variables regresoras o variables independientes la edad al parto en meses, el periodo seco en días
y el periodo de lactancia en días. Este caso 2 o ejemplo 2, es más sencillo poder identificar la variable respuesta y las variables regresoras o independientes. Finalmente, otro ejemplo de aplicación del análisis de regresión lineal múltiple a un productor de concentrado para cerdos le gustaría determinar qué relación existe entre la edad de un cerdo cuando empieza a recibir un complemento alimenticio de reciente creación, el peso inicial del animal y la cantidad de peso que aumenta en un periodo de una semana con el complemento alimenticio. En este caso, ese incremento o ganancia de peso representa la variable respuesta Y, la edad del cerdo, una de las variables independientes, y la otra variable independiente, el peso inicial del animal. Para poder aplicar el análisis de regresión es importante a la variable respuesta verificarle el cumplimiento de los siguientes supuestos. La distribución normal, que se puede verificar a través del test de Kolmogorov-Smirnov-Liliford con la corrección de Liliford, o el test de Shapiro-Wills, o a través del gráfico Cuckoo-Plot, el gráfico de normalidad Cuckoo-Plot. En el caso de SPSS, facilita ejecutar Kolmogorov-Smirnov-Liliford, Shapiro-Wills y Cuckoo-Plot con el programa estadístico Infostat. Otro de los supuestos corresponde a la homogeneidad de varianzas u homocedasticidad. Repito, homocedasticidad. Este supuesto o este filtro o regla se puede verificar a través de los residuos versus predichos. Finalmente, el supuesto de independencia o el filtro de independencia. En este caso, se puede verificar a través de diagramas de dispersión o la prueba de Durbin-Watson. Se asume que con uno de los supuestos que cumplan los datos, se da el cumplimiento de todos los demás supuestos. Por ejemplo, si se cumple con la normalidad, se asume que se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas y el supuesto de independencia. Pero esto va a depender de la rigurosidad y el criterio del investigador. Veamos un ejemplo de un cuadro de operacionalización de variables. Ejemplo, en este caso, variables exógenas predictoras, o también le podemos denominar como las variables independientes, X sub i. Por ejemplo, una variable predictora cuyo valor final son categorías, la categoría A, la categoría B, corresponde a una variable categórica, es decir, una variable cualitativa dicotómica. Otra variable, otro ejemplo de variable predictora puede ser, por ejemplo, una variable categórica, pero que en este caso posee 3 categorías. Corresponde a una variable categórica politómica. Otro ejemplo de variables predictoras que pueden participar o variables independientes corresponde a una variable que lleva un orden en sus categorías. En este caso es una variable categórica ordinal. Finalmente,
la naturaleza de la variable más utilizada en el análisis de regresión lineal múltiple es aquella variable cuantitativa. En este caso son las unidades las que se ingresan en el programa estadístico, los números, y corresponde a una variable numérica continua, que es el tipo de variables que más se recomiendan para poder aplicar el análisis de regresión lineal múltiple. En cuanto a las variables predictoras o variables independientes. Quiere decir que dependiendo de lo que busca el investigador, las variables independientes pueden ser cualitativas, sean estas categóricas dicotómicas, categóricas politómicas o categóricas ordinales, y también pueden ser variables numéricas continuas. Pero la variable a predecir, es decir, la variable respuesta, Y sub I, esta estrictamente tiene que ser una variable numérica continua. Para que quede más claro, veamos las variables independientes. Pueden ser variables categóricas dicotómicas, categóricas politómicas, categóricas ordinales o de naturaleza cuantitativa, que es lo más recomendable. Pero la variable respuesta Y estrictamente tiene que ser una variable numérica continua. A las variables independientes o regresoras también se les conoce como variables exógenas. Y a la variable respuesta o dependiente también se le conoce como variable endógena, cuya naturaleza siempre es cuantitativa continua. Lo que veíamos anteriormente, las variables independientes o regresoras o predictoras pueden ser de naturaleza cualitativa dicotómica o cualitativa politómica, como también cualitativa ordinal o cuantitativa. En el caso de las cualitativas politómicas, es importante esa variable segmentarla o dividirla según sus categorías. Procedimiento estadístico con el programa SPSS. El primer paso a ejecutar es verificar si los datos se ajustan a un modelo lineal. Esto se logra a través del análisis de varianza AMBA o ANOVA. Una vez este primer filtro se haya cumplido, el análisis de varianza reporte significancia, se procede al siguiente paso, que es la estimación de los parámetros que van a formar parte del modelo. Luego de que se hayan estimado los parámetros, se realiza la elaboración de la respectiva ecuación o modelo de regresión lineal múltiple. Finalmente, la utilidad del modelo. ¿Qué tan preciso será ese modelo para poder hacer esas predicciones? Con esto finalizamos la base teórica en cuanto al contenido análisis de regresión lineal múltiple. Vamos a profundizar más a través del desarrollo de laboratorio utilizando
el respectivo programa estadístico SPSS. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones a todos. Bless the